Buen día tengan todos ustedes. Realmente es una bendición esta prédica que es el día último de este año 2022. Yo les doy la bienvenida aquí al Centro de Fe Tultitlán, porque esta es una parte en la cual Dios puso para que nosotros llevásemos el Evangelio a toda criatura. Este es un enlace de Semillas de Fe, un grito de ayuda, y este enlace es sobre la predicación de este domingo 1 de enero del 2023. Les recuerdo que este enlace es producido por Semillas de Fe, una semilla de fe y de esperanza para tu vida y tu corazón. Yo soy el pastor Luis Cosío y hoy quiero platicar con ustedes sobre una palabra muy bonita. Dios quiere que este año nuevo tengamos una vida nueva. Dice la palabra en 2 de Corintios capítulo 5, versículo número 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas ya pasaron, ahora han sido hechas nuevas. Si alguno está en Cristo, somos nueva creación. Y ya lo pasado se queda en el pasado. Y Dios quiere en este año, ¿verdad?, del 23, que todo sea hecho nuevo. Para eso debemos nosotros aprender a meditar todo lo que hemos pasado en este año del 2022 y sobre todo lo que hicimos, si fue realmente agradable a Dios, nuestro Señor Jesucristo. ¿Realmente hicimos lo que Él nos mandó? La pregunta es ¿sí o no? Y si no es necesario, si no lo llevamos a cabo, es necesario pedirle perdón. Realmente, otra pregunta, ¿llevamos sus mandamientos? ¿Estuvimos orando en todo tiempo? ¿Estuvimos leyendo la palabra en todo tiempo? ¿Hemos estado yendo a la iglesia a glorificar y honrar su nombre? ¿O tomamos nuestro tiempo como nosotros queremos? Pero debemos de entender que el tiempo es de Dios y si hicimos lo que nos mandó, tendremos una nueva vida, una bendición grande. Y hoy es tiempo ya también de dejar, ¿verdad?, todo aquello que no le agrada a Dios. Y sobre todo, Dios quiere que iniciemos un nuevo año conforme a sus mandamientos y sobre todo ser unas personas obedientes haciendo su voluntad. Dice la palabra de Dios, ¿verdad?, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ahora han sido hechas nuevas. ¿Qué significa las obras viejas? Podemos nosotros entender que en el mismo Evangelio nos enseña que nosotros ya debemos de dejar nuestra vida vieja, esa vieja vida, para obtener una nueva por medio de nuestro Dios. Nada más que siempre hay problema, que es obtener la nueva vida, es ya no caer en las cosas que estábamos haciendo que no le agradan a Dios. Y en un cierto momento debemos, ¿verdad?, dice su palabra, olvidar los tiempos del pasado, del ayer, y vivir como Dios quiere que vivamos hoy en este inicio de año del 2023. Segunda de Corintios 5:17, ¿qué es lo que nos está hablando? Significa que todo lo le pertenece a Cristo. Y todo aquel que pertenece a Cristo se convierte en una persona nueva. Dice la palabra, ya la vida antigua ya ha pasado, hay que olvidarla. Y desde este momento del 2023, nosotros debemos de tener una mentalidad de una nueva vida,
porque es la que quiere que comience esa nueva vida, Dios en nosotros. Y realmente esto es un regalo de Dios, en el cual nos trajo de vuelta a sí mismo por medio de Cristo Jesús. Yo quiero darles un ejemplo. El ejemplo es de Pablo, cuando él dijo: de modo que si alguno está en Cristo. Realmente debemos de entender esto, que es una definición favorita de Pablo de lo que es ser cristiano. Realmente Pablo era una persona, ¿verdad?, que intimidaba a la iglesia, que golpeaba a la gente de la iglesia, que realmente no creía en Jesucristo. Pero llegó un momento cuando fue tocado por medio del poder del Espíritu Santo, y cuando él se hizo cristiano y fue bautizado en Cristo Jesús, él tuvo la vida nueva, y de ahí que vivió de ese momento, ¿verdad?, en su vida fue centralizada en Cristo Jesús. Aquí hay una cosa bien importante, otra pregunta. Nosotros tenemos ya a Jesucristo, ¿verdad? Hemos hecho esto. Vivimos de ahí en adelante centralizados en Cristo Jesús. Y si no, ¿qué pasa? Realmente Pablo estaba unido con Cristo y completamente sometido a la vida, poder e influencia, y sobre todo en la palabra de su maestro. Y podríamos nosotros analizar que toda la vida de Pablo se movía en una nueva esfera espiritual, en Cristo solamente. Nosotros ya como cristianos lo hemos hecho. Y si tú no eres cristiano, es menester para que tú tengas una nueva vida y tengas bendiciones que vienen del cielo para ti, si tú tienes a Cristo en tu corazón. Realmente una persona que no tiene a Cristo, dice la misma palabra, que es un pecador, pero este pecador puede ser aceptado por Dios por medio de Cristo, y solo puede mantenerse firme viviendo una nueva vida. ¿Y cómo podemos vivir esa nueva vida? Siendo obedientes, gozándonos, ¿verdad?, en todo lo que Dios nos da. Los goces y sufrimientos, los triunfos y pesares de la vida, todos son en Cristo Jesús, y nuestra mentalidad siempre debe ser Cristo Jesús. Aún en la misma muerte podríamos nosotros pensar, es despojada de su aguijón, pues lo que mueren en el Señor, dice su palabra en Apocalipsis 14:13, todos los que mueren en el Señor son bienaventurados. ¿Y qué significa bienaventurados? Que van a tener una vida contenta, alegre, gozosa. Y el cristiano, ¿verdad?, que lleva esa experiencia, ¿verdad?, y lleva realmente consigo la expresión en su corazón en Cristo Jesús, realmente el Señor hace una nueva criatura. ¿Qué es una nueva criatura? Esa es una cosa creada que Dios mismo hizo, una nueva creación. La persona debe ser transformada en una nueva criatura para que sea impulsada por el amor de Cristo. No vive más para él, el yo, sino su mentalidad es que vive para Dios. Y no debemos ya estar juzgando más por las apariencias, sino debemos de estar, ¿verdad?, viendo por medio del Espíritu. Y sobre todo, cuando uno conoce a Cristo, lo conoce según el Espíritu y no según la carne. Por eso necesitamos nosotros tener una transformación, y la transformación, el único que la puede hacer hacia una nueva criatura,
de un pecador que está perdido en este momento, ¿verdad? Requiere a Jesucristo en su corazón. Realmente Jesucristo es el creador de la vida. Es el Señor Jesucristo que hizo un acto sobrenatural. Y podemos nosotros entender que la naturaleza nueva no es un producto de alguna virtud moral, que algunos a veces afirman, ¿verdad?, que es inherente en el hombre y que solo necesita crecer y manifestarse, y no es así. Porque hay muchos, miles de seres humanos, ¿verdad?, que podríamos decir tienen reconocida su moralidad, que no profesan ser cristianos y no lo son. Y como no lo son, no son nuevas criaturas. Porque la naturaleza nueva no es simplemente el producto de un deseo ni de una resolución de hacer lo recto, lo correcto, ni de un asentamiento mental ante ciertas doctrinas. Nosotros debemos guiarnos en la palabra de Dios. Debemos ya de abandonar todos esos tipos de opciones que vienen por medio de consejos en las cuales, si no están transcritas aquí en la Biblia, no debemos de hacerlo. Debemos de cambiar ya también parte de nuestros sentimientos. Nuestros sentimientos, debe haber un cambio en nuestra vida y debemos nosotros realmente, si conocemos su palabra, debemos de nosotros comprender que el pecado trae dolor, el pecado trae tristeza, el pecado trae la muerte, porque la paga del pecado es muerte. Y es un resultado, ¿verdad? Cuando no está la presencia del Señor en uno, hay un poder sobrenatural dentro de la persona en la cual lo está usando Satanás. Y dice la palabra de Dios que como resultado trae la muerte, porque la paga del pecado es muerte. Pero cuando uno verdaderamente cree en Jesucristo, ahí viene la bendición de Dios a traernos un nuevo nacimiento. Cuando tenemos ese nuevo renacimiento, ese nuevo nacimiento, podemos empezar a ser la semejanza de Cristo. ¿Por qué? Porque somos adoptados como hijos, como también hijas de Dios. Y sobre todo porque hemos aprendido a marchar en un nuevo camino. Así, nosotros debemos ser participantes de la naturaleza divina. Toda la gente debe participar de esa naturaleza divina, pero solamente lo podemos obtener por medio de Cristo. Y el gran regalo que Dios nos ha dado, ¿verdad?, es que Jesucristo nos concede la posesión de la vida eterna. Y no hay otra persona que puedan decir o decir, no es cierto. El único que nos puede dar la vida eterna es Jesucristo. Si empezamos a entender, debido a su gloria y excelencia, nos ha dado grandes y preciosas promesas. Y estas promesas han sido posibles y son posibles cuando nosotros participamos de la naturaleza divina y sobre todo escapamos ya de la misma corrupción del mismo mundo en los cuales causa, ¿verdad?, esos malos deseos humanos en los cuales se llama pecado, y la paga del pecado es muerte. Podríamos nosotros analizar esto. Dios nos ha dado la vida eterna a aquel que cree en su Hijo. Y la vida eterna, esa vida está en su Hijo. Y el que tiene al Hijo, tiene la vida.
Y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Dios quiere darnos una vida nueva. Y nosotros como nuevos creyentes debemos ser maduros. Debemos aprender ahora sí que a desarrollarnos en la experiencia espiritual. Ser unas personas con madurez. Dice que todas las cosas son hechas nuevas cuando uno está en Cristo. Realmente dice, cuando uno ha muerto, nosotros en Cristo hemos sido sepultados mediante el bautismo, y tal como Cristo fue levantado de los muertos por el poder glorioso del Padre, ahora nosotros también podemos vivir una vida nueva. Dado que fuimos unidos a Él en su muerte, hemos creído, Él murió, pero también resucitó, y al resucitar nos da la bendición de tener una nueva vida. Nosotros sabemos que nuestro caminar anterior, ¿verdad?, es pecaminoso, pero Cristo por eso fue crucificado, para que todo pecado, ¿verdad?, perdiera su poder en nuestra vida y ya no seamos esclavos del pecado. Por eso dice que debemos de entender que las cosas viejas ya pasaron, y aquí Dios quiere hacer una cosa nueva en ti. Ya no debemos de acordarnos de las cosas pasadas. Debemos de dejar fuera de nuestra memoria las cosas antiguas, porque dice su palabra, he aquí yo hago las cosas nuevas, dice Jesucristo. Dice en Isaías 43, 18 y 19, pero olvida todo esto. No es nada comparado con lo que yo voy a hacer, dice el Señor, pues estoy a punto de hacer algo nuevo. Mira, ya he comenzado. ¿No lo ves? Haré un camino a través del desierto y crearé ríos en la tierra árida y baldía. No os acordáis, dice. Dios había hecho grandes cosas en favor de su pueblo en el pasado, pero esas maravillas serían insignificantes en comparación con lo que haría en su favor con el futuro de cada uno de aquellos que han creído en Él. Muchos han estado en ríos, en la soledad, y es probable que sea una alusión a las aguas de que dispuso en Israel en el desierto. Y realmente la visión del profeta completa, ¿verdad?, y contempla la gran obra de Dios realizada en el futuro cuando haya llegado el mensaje de su gracia a los lugares secos y áridos, que es el corazón. Cuando esa bendición cruza nuestro corazón y nuestro corazón está en ese desierto, viene el milagro. Porque el poder de Dios nunca ha sido menor, sino cada día crece más. Así como Dios abrió el camino hacia el canal terrenal, así también lo abrirá hacia el canal celestial sobre nuestras vidas. Dice Romanos 12:2, y no os ya adaptéis a este mundo, sino debes de transformarte por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Aquí necesitamos tener carácter para poder decir sí o no, para que comprendamos cuál es la buena voluntad de Dios y cuál es la buena y agradable y perfecta voluntad de Él. Dice, tú debes ya de conformarte de cómo estás viviendo. Ya no te conformes de un modelo a otro o de un molde a otro. Dice la palabra que debemos de aprender a vivir como hijos obedientes de Dios. Ya no debemos de estar mirando hacia atrás. Ya debemos de dejar nuestra vieja manera de vivir. Ya debemos de dejar por fin
de satisfacer nuestros propios deseos. Si uno lo hace por ignorancia, Dios nos ayuda y nos da sabiduría para salir adelante. Por eso Dios quiere que en este momento, dice, seamos hijos de este siglo. Pero hijos de Dios, no hijos del mundo. El cristiano no debe de vivir de acuerdo con los usos de este siglo, como uno estaba acostumbrado a ser, como vivía, ¿verdad? Uno u otra persona, o como te decían, según la carne. Por lo contrario, debemos de siempre estar experimentando una completa transformación por medio de la renovación de nuestra mente, y el que nos renueva nuestra mente es Jesucristo. Por eso Él nos dice, tú debes de ser transformado. Debes de ser transformado. Y se usa esta descripción de la transfiguración de Cristo, que describe la transformación del creyente a su misma imagen de Cristo. Mientras que los mismos hombres observan la apariencia de Jesús, Jesús se transformó a tal punto que la misma cara le brillaba como el sol y su ropa se volvió tan blanca como la luz. Y ese Pablo está diciendo que el cristiano no debe de copiar las costumbres externas ni las cosas del mundo, sino ser plenamente transformado en una naturaleza íntima y sobre todo una naturaleza divina. Y ahí es donde entra la santificación, que incluye una separación externa de cada uno de aquellos que han creído en Jesucristo, todas sus costumbres profanas del mundo, y debe de tener una transformación interior en su corazón. El que tiene esa transformación interior de su corazón es al principio de entrar a la santificación. Y realmente dice, debemos de renovar nuestro entendimiento. Para eso hay que tener carácter y decir, esto sí se hace porque le agrada a Dios. Y esto no lo hago porque no le agrada a Dios. Realmente la facultad del razonamiento de una persona es por medio de su capacidad para poder discernir entre lo que es lo correcto y lo que es lo incorrecto. Y realmente el mundo está bajo el dominio de impulsos carnales antes de la conversión. Y podríamos decir que es una mente carnal. Pero cuando ocurre la conversión, cuando uno recibe a Jesucristo en su corazón, la mente queda sujeta a la influencia del Espíritu de Dios. Y el resultado es que nosotros tenemos la mente de Cristo. Y es lo que Dios quiere en este año, ¿verdad? 23, que nosotros tengamos la mente de Cristo. Y Jesucristo te está diciendo en ese momento, amigo, amiga o hermano, el único que te puede dar un nuevo corazón es Él. Y ese nuevo corazón significa, te voy a dar una nueva mente. Realmente la muerte de la vida antigua en la carne y el comienzo de una nueva vida en el Espíritu se describen como un lavamiento y una regeneración completa en cada uno de nosotros. Y la renovación la hace el Espíritu Santo. Este cambio renovador que comienza cuando el creyente se convierte y nace de nuevo es una transformación progresiva y continua, pues nuestro hombre interior, lo que hay en corazón, se renueva día a día. ¿Y quién lo hace? Jesucristo. Y de esa manera vas a tener realmente un conocimiento pleno
de quién es Jesucristo. Y a la medida en que el hombre interior se va transformando por medio del poder del Espíritu Santo, la vida exterior también va cambiando progresivamente, y ahí entra la santificación de la mente. Se revelará en una manera más santa de estar viviendo, y a medida del carácter de Cristo va a reproducir cada día más y más, ¿verdad?, en nosotros buscarlo a Él y la perfección. Por eso debes de comprobar. Comprobéis, que significa probar y aprobar. Es decir, es la voluntad de Dios en la cual que nosotros tenemos que cambiar para ser aprobados delante de Él. Y mediante la renovación de nuestra mente, cada uno de nosotros como creyentes queda capacitado para saber lo que Dios quiere que cada uno hagamos. Y de esa manera Dios nos va a dar discernimiento espiritual para orientarnos en medio de las múltiples posibles caminos que se presentan en este siglo malo. Y puede ser otra cosa, lo que dice la palabra. Ya dejemos de tener una mente carnal, y obtengamos una mente de Cristo. ¿Y cómo lo podemos obtener? Por medio de su palabra. Pero aquí nosotros tenemos que estar dispuestos a hacer la voluntad de Dios, y de esa manera podemos reconocer y entender cuál es la verdad, y la verdad es Cristo Jesús. Solo la mente que ha sido renovada por medio del Espíritu Santo puede interpretar correctamente, ¿sabes qué?, su palabra. Y las Escrituras son inspiradas por medio del poder de Dios. Solo pueden ser entendidas mediante el discernimiento que nos da el mismo Espíritu por el cual fueron dadas originalmente. Por eso dice su palabra, cual sea la buena obra. Es posible que en ese momento, de forma que podáis distinguir cuál sea la voluntad de Dios, cuál es lo bueno, cuál es lo agradable, cuál es lo perfecto de Dios. De esa manera, amigos y hermanos, dice la palabra en Romanos 12:1, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, en sacrificio santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Así que podemos referirnos de un nuevo y especialmente una declaración de la misericordia de Dios que todo lo abarca, y en una forma más general a todo, ¿verdad?, lo que habla esta epístola. Y podamos nosotros que el creyente ha sido justificado, y él ha sido justificado por medio de la fe, pero en Cristo Jesús, y ha sido restaurado para que ame y confíe en el Hijo Jesucristo. Y nosotros en ese momento nos convertimos como hijos adoptivos de Dios. Por lo tanto, debemos de vivir una vida de pureza, una vida de santidad, de acuerdo a nuestra nueva situación. Y Pablo aclara que las mismas doctrinas de la justificación es por medio de la fe, y la salvación por medio de la gracia. Y nos fomenta, ¿verdad?, que debemos ya no permitir la impiedad. Ya tampoco debemos ser negligencias, sino debemos siempre andar en los mandamientos de Dios. Todo creyente que ha sido justificado y está siendo santificado llega a estar aún más dispuesto a obedecer la justicia de la ley. ¿Y cuál es la ley? La palabra de Dios, en la cual se está cumpliendo aquel que la lleva a cabo en cada uno de nosotros. Voy a terminar con eso. Dice, os ruego, ¿verdad? Realmente podríamos decir que la justificación por medio de la fe no solo significa el perdón del pecado, sino también una vida nueva.
incluye una santificación y justificación y transformación y reconciliación con nuestro Dios. Y el propósito de Dios es restaurar completamente a todos aquellos que están en pecado para hacerlos idóneos para vivir en su presencia. Y ahí vemos las misericordias de Dios. Pablo presenta esta compasión de nuestro Dios con el motivo, dice, tú puedes tener la misericordia de Dios cuando tú seas obediente. Por eso debemos de presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo. Nuestros cuerpos, dice Pablo, exhorta a cada uno de los cristianos que consagremos nuestros cuerpos a Dios, que, ¿verdad?, instemos a presentarle nuestras facultades intelectuales, espirituales a Dios. Y esa verdadera santificación es la consagración de todo nuestro ser, de todo nuestro espíritu, de toda nuestra alma, de todo nuestro cuerpo. Y debemos desarrollar las facultades físicas, mentales y espirituales hasta la imagen de nuestro Dios, en la cual fuimos criados. Y sobre todo hemos sido de esa manera conociendo que fuimos perfectamente restaurados. Por lo tanto, es esencial que las facultades físicas sean conservadas en óptima salud. Tu cuerpo, debes de cuidarte. Siempre debes de tener el mejor vigor posible. Y tú debes realmente llevar tu alma hacia el Señor. Porque el enemigo de las almas conoce bien este principio y por lo tanto dirige sus tentaciones y debilitamientos a cada uno de aquellos en los cuales no están aptos realmente para ser bendecidos. Todo cristiano debe de someterse a las tendencias de su naturaleza física bajo el dominio de las facultades más elevadas de su ser, y esa a su vez deben de estar sometidas al control de Dios. Porque la facultad regia de la razón santificada por la gracia divina debe ser la vida. Por eso debemos de ser en sacrificio vivo. Significa, el sacrificio cristiano consiste en una persona viva. Es una persona adoradora. Es una persona que tiene energías y sus facultades las consagra al servicio de Dios. Y debemos nosotros de buscar la santidad, porque sin la santidad no veremos al Señor. Los cristianos también deben de presentar su cuerpo en la mejor condición posible. Todas nuestras facultades y capacidades deben ser conservadas en pureza y deben ser conservadas en santidad. Por lo contrario, si no hay consagración en el cristiano, está perdido y no tiene vida. Pero si hay consagración del cristiano, estará siempre aceptable delante de Dios. Termino con esto: debemos ser agradables. El Dios que amó al mundo de tal manera, dice, porque de tal manera Dios amó al mundo, porque ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. De tal manera que dio a su Hijo para salvar a todos los pecadores, a todos los que no le conocen. Y se agrada cuando los hombres se apartan de los hábitos con los cuales destruyen su vida a sí misma y cuando se entregan plenamente al Señor, Dios los bendice. De esa manera hacen que Dios pueda cumplir su bondadoso propósito de rescatarnos y sobre todo llevarnos a la perfección con que originalmente fuimos creados cada uno de nosotros. Y por ello nosotros debemos de siempre andar en su iglesia. Qué importante es esto. Es un acto de servicio, de adoración al Señor. Pablo está hablando de un culto que tiene que ver con la mente, la razón, el alma, como algo diferente de lo que es externo y material. Y ahí entra la consagración.
la consagración que hace el cristiano de sí mismo a una vida de pureza, a una vida de santidad y un acto de culto espiritual. Realmente el creyente debe de cumplir con este acto de culto espiritual y tiene que ofrecerlo a Dios en cuerpo, con un cuerpo santo, con un cuerpo sano, con una mente consagrada y un corazón dedicado hacia nuestro Dios. Y si realmente nosotros nos sometemos a esto, ¿verdad? Y todo lo entregamos en la voluntad de Dios, Dios va a abrirnos el camino para la plena restauración en Él de la imagen divina. Y si conservamos las facultades físicas en la mejor condición posible, es un acto de servicio hacia el Señor, y realmente de esa manera el cristiano glorifica a Dios, porque su cuerpo sirve como ejemplo vivo de la misma gracia salvadora de Dios y participa con gran fuerza y energía en la obra de difundir el Evangelio. Por eso debemos nosotros ser unas personas puras. En esta forma fue cuando realmente debemos de tener una imagen, una ilustración de nosotros mismos de bondad. Y ahí va a ser mostrada la beneficencia de Dios hacia nuestras vidas. Y sobre todo vamos a representar el amor de Cristo en nuestras vidas. Si nuestras vidas puras, ¿verdad?, es notable en nuestro desarrollo, ya sea físico, mental y espiritual, ¿verdad? Es una demostración de lo que Dios está haciendo en nosotros al momento de entregarnos a Él. Y debemos ser unas personas con el propósito que Dios tiene para con nosotros. Termino con esto. Esta palabra racional, que significa espiritual, dice: tú debes ser como un bebé, como un recién nacido, siempre deben de desear con muchas ganas la leche espiritual. ¿Y cuál es la leche espiritual? La palabra pura, para que podamos crecer y experimentar nuestra plena salvación. Y dice: y siempre pídele a Dios tu alimento nutritivo, la revelación de su palabra. Y cuando hemos probado esto, vemos la bondad de nuestro Señor. Por eso yo te quiero dar un consejo. Uno nunca debe de callar, sino lanzar siempre un grito a Jesús pidiéndole ayuda para poder salir lo más pronto y rápido de todos y cada uno de nuestros problemas. Yo les recuerdo que este enlace es producido por Semillas de Fe, una semilla de fe y de esperanza para tu vida y tu corazón. Yo los invito aquí al Centro de Fe Tultitlán y serán todos bienvenidos. Estamos ubicados en la calle de Francisco Villa número 10, en la colonia San Mateo Cuautepec, Tultitlán, Estado de México. El CPE es 54948. Aquí los esperamos. Y nos pueden también estar siguiendo, viendo y oyendo en Semillas de Fe, un grito de ayuda. Y me gustaría sobre todo que se suscribiesen a nuestro enlace por medio de Facebook, YouTube y WhatsApp. Yo soy el pastor Luis Cosío y reciban muchas bendiciones este nuevo año. Y vamos a hacer lo que Dios nos está diciendo: buscar una nueva vida en Cristo Jesús. Que Dios les bendiga.